algunas cosas que... Y ya anterior a la licitación. Ya. Buenos días. Señores concejales, vamos a dar inicio a nuestra sesión del miércoles 4 de septiembre del presente año. Vamos a comenzar, como de costumbre, con las aprobaciones del acta de sesiones del Consejo anteriores. En votación y observación al acta de sesión ordinaria número 26 del 28 del 8 del 2018. Don Juan Vázquez. Aprobado, señor alcalde. Don Julio Aprobado, Sánchez. señor alcalde. Don Sergio Calixto. Sí, aprobado. Don Miguel Barrera. Aprobado. Señora Carmen Salón. Aprobado. Vamos entonces a la aprobación del acta de sesión ordinaria número 27 del 28 del 8 del 2018. Don Juan Vázquez. Aprobado, señor alcalde. Don Aprobado, señor Julio alcalde. Sánchez. Don Sergio Calixto. Aprobado. Don Miguel Barrera. Señora Carmen Salón. Correspondencia despachada. El 18. Está presente. En la correspondencia despachada tenemos en primer lugar el ordinario 917 del 3 de septiembre del 2018 al señor Pablo Parra Urgina, director de obras, donde de acuerdo a la solicitud de la concejal Carmen Salón Ojeda, quien comenta que los vecinos de calle Manuel Ruiz de Carelmapu, en donde se realizaron trabajos de adocretos, necesitan una solución de los adocretos que se encuentran sueltos y quebrados en el lugar, dificultando el circular de los vecinos. De acuerdo a lo anterior, se solicita a su dirección verificar si aún tiene garantía, de lo contrario, hacerse cargo de la situación en el lugar. El 918 del 3 de septiembre del 2018 también al director de obra, donde de acuerdo a la solicitud del concejal Miguel Barrera Sánchez, quien menciona que en la cuesta los paredes del sector de Michihui, donde está ubicado el Fondo Santa Isabel, si bien hay una señalética de velocidad máxima 30 kilómetros, se necesita un letrero en donde se mencione que es zona de curva, ya que muchos de los vehículos que no conocen la ruta pueden pensar que es una cuesta recta y es bastante peligrosa. De acuerdo a lo anterior, solicita su dirección oficial de la Dirección de Vialidad para informarles de los peligros que pueda tener la cuesta al no contar con una señalética en el lugar. 919 de la misma fecha, también el director de obras, donde de acuerdo a la solicitud del concejal Orlando Torres, quien hace mención de un grupo de vecinos del sector de Calquier, específicamente con los adultos mayores, alrededor de 6 familias quienes tienen dificultad en el acceso al lugar, que son aproximadamente 500 metros, el camino está en condiciones que obstaculizan la movilidad de ellos. De acuerdo a lo anterior, se solicita su dirección poder solucionar los caminos del sector para facilitar el transitar de estas personas. El 920, también de la misma fecha, al señor Alejandrino Garrido Pincheira, director provincial de Vialidad, donde de acuerdo a la solicitud del concejal Julio Asenco, quien solicita poder efectuar una reunión con la Dirección de Vialidad en el sector de Collán, comuna de Maullín, para conocer el proyecto del puente Collán, Cumbre Alta. De acuerdo a lo anterior, se solicita a su dirección una reunión de terreno con las autoridades y la comunidad, en donde se pueda explicar en detalle qué tipo de trabajo se va a realizar, quiénes estarán a cargo, quiénes serán los responsables en este proyecto. 921 de la misma fecha, también el director de obras, donde de acuerdo a la solicitud del concejal Juan Vázquez Díaz, quien solicita la instalación de una señalética de reducción de velocidad en la costa del sector de Peñol, por ser un sector en donde hay un cruce, existe una sede social de junta de vecinos. Y hay también dos supermercados y se convierte en un conflicto para el sector, siendo el transitar de los vehículos un peligro para los vecinos. De acuerdo a lo anterior, se solicita su dirección oficial a la Dirección de Vialidad para ver la posibilidad de instalar un letrero de señalética en el lugar. El 922 de la misma fecha, también el director de obras, donde de acuerdo a la solicitud del concejal Juan Vázquez, quien hace mención de un problema de alcantarilla en el sector de Castillero, que se hicieron trabajos en el lugar y se está inundando la propiedad de la señora Delcy Peravera, por lo que solicita que la empresa encargada de la mantención de este camino le dé una pronta solución. De acuerdo a lo anterior, solicita su dirección oficial a la Dirección de Vialidad para solucionar los problemas que están generando en el lugar. 923 de la misma fecha, también al director de obras,
donde de acuerdo a la solicitud del concejal Juan Vázquez, quien solicita solución a un problema en el sector de Chuyaque y que tiene que ver con la familia Barriga Vargas, que en estos momentos tiene un familiar en estado grave de salud y en espera de un desenlace, necesitan con urgencia el mejoramiento del camino para el transitar de la ambulancia que concurre con frecuencia al lugar de esta familia con al menos 2 camionadas de vehículos. De acuerdo a lo anterior, se les solicita a su dirección poder dar solución inmediata a esta situación muy compleja que está afectando a la familia. Finalmente, el 924 de la misma fecha, el señor Alejandrino Gabriel Trincheira, donde de acuerdo a la solicitud del concejal Orlando Torres, que menciona que el acceso al edificio consistorial en Calle Higgins le falta un paseo peatonal. No hay visibilidad para las personas que bajan de los buses y cruzan sin tener un lugar habilitado, por lo que es necesaria una solución inmediata a esta situación y así prevenir algún tipo de accidente. De acuerdo a lo anterior, se solicita a su dirección ver la posibilidad de generar una infraestructura en el lugar, ya que como municipio no podemos intervenir, al menos que sea una autorización de su dirección. Eso es lo que tenemos en la correspondencia de esta charla. ¿La recibida? En la recibida, en primer lugar tenemos el ordinario número 63 de 31 de agosto del 2018. Son información, esto es lo que ellos consultaron con respecto a si ellos podían participar en las comisiones, los concejales. Esta es la respuesta. Tendría que sacarle copia entonces. Ah, sí, por favor. Envíame que lo tengan aquí. Yo les voy a sacar copia, sí. Después tenemos el ordinario 107. ¿Tienen copia de ese? Ah, perfecto. Después el 107, que es el certificado de Consejo Municipal 87, de fecha 27 de agosto del 2018, y también da respuesta a la adquisición de las 7 camionetas. ¿Los concejales tienen, me parece, esto? No, esto no tiene su copia. Habría que darles una copia. ¿El informe de licitación? El informe de la licitación para la adquisición de las 7 camionetas para la municipalidad, con las fechas, con todo, como lo había solicitado el concejal Torres. Yo les doy una copia. ¿Ese es el informe de Ese es el informe. Y finalmente el 105 del 3 de septiembre del 2018 del director de SECPLAN, donde remite informe de licitaciones públicas durante el mes de agosto del 2018. Los concejales tienen copias. Sí, correcto. Eso tendría Ya. en lo que corresponde. Ya, muy bien. En la cuenta de quién le habla, lo primero le voy a pedir digamos, el respaldo con su firma para la elaboración de 3 proyectos. ¿Ya? Uno es mejoramiento del Teatro Francisco Javier de Maullín, mejoramiento del Monte Alto y mejoramiento del Parque Pangal. ¿Ya? Son 3 proyectos que vamos a postular a inscribir. Nosotros tenemos obviamente una cartera, vamos a tener que definir ahí qué es lo que vamos a hacer, porque vamos a tener que atender solamente urgencias. Ya recién nos han dicho que hay un monto disponible de 100 millones para iniciativas en FRIL, del PMU no ha pasado nada, no sé yo realmente qué van a hacer, porque ¿a qué me refiero a, digamos, como gobierno? ¿No? Porque ya no queda tiempo para que termine, son proyectos que tienen 3 meses de ejecución. El parecer de la SUTERE todavía no da ninguna señal de que vaya a haber plata. Lo preocupante se supone que todos estos programas tienen plata asignada desde los años anteriores. Entonces, esto que se está terminando, bueno. Así que ahí es para la firma, ¿ya? Sí. La Federación Liberal Norte que viene de Racha. Sí. Es un FRIL. Ese fue un FRIL que hubo un compromiso de parte del intendente que estaba en esa época. Sí. Y bueno, así debería ser. Pero no tiene nada que ver con esto que es de emergencia, sí. No tiene nada que ver con eso. Sobre la presentación que yo tengo como dentro de mis puntos varios, yo recibí el documento que me enviaron ustedes con observación, ¿ya? Lo estuvimos revisando y yo creo que no estamos en condiciones ahora como para poder aprobar esto, así que no voy a dejar, así era como lo teníamos nosotros diseñado como calendario, ¿ya? Todavía nos queda tiempo y espero que podamos establecer un acuerdo, ¿ya? Porque esto es algo, de partida es algo bueno, ¿ya? Es la primera vez que disponemos de tantos recursos para que la gente pueda postular,
Entonces yo tampoco tengo la intención de que esto se genere un problema innecesario, así que lo vamos a conversar ya. Hay otros temas ya también que necesito que abordemos, así que lo más probable es que durante la próxima semana en algún momento ya nos juntemos y revisemos esto en detalle, ¿ya? Para que esta hora no vamos a aprobar esto por si acaso, ¿ya? Para que ustedes lo sepan, ¿ya? Así que vamos a los puntos varios. Don Juan Pablo. Gracias, señor alcalde. En el consejo anterior, donde hice una presentación relacionada con la capacitación que realizó en Santiago, me comprometí que iba a hacer entrega de copias de 2 situaciones, la estadística municipal del año 2015, 2016 y 2017, tengo entendido que se le hizo la entrega a cada uno. Y también lo relacionado con la comisión de concejales, donde tienen que hacer unas observaciones, donde ahí seguramente va a detallar un poquito más don Julio Seco cuando le corresponda. Esa es la Ya. eso es lo principal. Y referente a los puntos varios, solamente 2 cositas. Una relacionado con cruce Chilca y Guimán, donde las luminarias están apagadas para ver la manera de repararlas. Y lo mismo, solicito una visita al camino Río de Luisa, al final del camino Río de Luisa, el sector La Chilca, donde se hizo un trabajo pero no se llegó al final, donde desafortunadamente existen personas postradas. Así que solicito una visita ahí de quien corresponda para verificar en el terreno mismo cuál es la situación. Eso, señor alcalde, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, vamos a oficiar al departamento eléctrico para verificar las luminarias. Puse chicas muy mal, ¿ya? De la dirección de obras para la finalización de los trabajos en el camino Río Luis. Gracias, alcalde. Oficiara a vialidad y retomar el recargue del camino Lo Justo, que era una prioridad y ya ha sido ahora en agosto. En septiembre todavía no ha pasado nada. Y segundo, con respecto al capítulo regional, la idea es hacer las observaciones a esto en cada comuna. Y en este caso, en calidad de vicepresidente del capítulo regional, concejales de esta comuna, hacer entre nosotros y yo enviársela a la asociación chilena. Y el acuerdo fue de que el mensaje que le envía a todas las comunas lo van a hacer independientemente en cada comuna, porque se estaba organizando una reunión de capítulos regionales en Tequilla, donde muchos de los colegas de concejales de las comunas no van a poder por el tema de que tienen las actividades de campaña. Eso acá. Ya, entonces, a vialidad, un oficio solicitando que se dé cumplimiento a los compromisos que hemos contraído con el recargue del camino Los Justos. Y bueno, ahí le hizo su indicación de los acuerdos que tienen como gremio, por decirlo así, como organización de concejales, ya para que hagan su descargo respecto de este documento. Es importante que participen en este tipo de decisiones. Imagino que acá ustedes igual también, como grupo, tendrán algo que decir. Don Orlando Torres. Usted ya primero lo comentó respecto a responder, decir una observación, y quería solamente reiterar la idea de que todas las situaciones que estén para nuestra aprobación la podemos trabajar en una reunión técnica y que sea de manera colectiva el análisis, no individual. Bueno, yo quería hacer una reflexión respecto a las actas que he sometido, pero es necesario hacer una precisión que a mí me parece relevante indicarla acá respecto a lo que fue la presentación de 2 propuestas respecto a materia de reciclaje, donde es necesario indicar que esto lo presento como lo que es, una propuesta que puede tomarse o no,
y en ningún caso significa promover que esto se desarrolle con una empresa particular, sino que aprovechando los elementos que se señalan en el contenido que ya presenté, se puede evaluar y tomar como referencia en el momento de si es que se quiere licitar. Y bueno, el tema que existe está bastante incompleta respecto de las cosas que uno manifiesta, sino que está muy resumido y a veces muy importante reiterar cuál es la opinión que uno tiene de determinado tema. Bueno, en primer lugar, yo quiero solicitar un informe o lo puede incluso comentar de manera que usted disponga sobre las prioridades que se quieren establecer de parte suya para los proyectos PMU, los proyectos de obras menores, por ejemplo, lo que tiene que ver con sedes sociales, donde existen hoy día varios proyectos que están aprobados técnicamente en la SUDERE y donde es necesario saber qué organizaciones van a tener prioridad en cuanto a la construcción de estas sedes sociales. Hace un tiempo atrás yo manifesté lo que la Junta de Vecinos de la pasada me expresó respecto de su infraestructura que se dice ahí para a ver si ponga un jardín infantil. También es un hecho que es necesario destacar que esta organización, teniendo una sede social, la facilitó justamente para el beneficio de la comunidad. Pero también hay otras sedes sociales, organizaciones que no tienen sedes sociales, otras que tienen muy precarias, y por lo tanto, sabiendo de que no todos estos proyectos se van a aprobar por lo que vaya a hacer este gobierno, ¿no? Es necesario tener claro cuáles van a ser las prioridades para que no exista incertidumbre en cuanto a las organizaciones de los proyectos. Lo mismo para proyectos de ADOCRECO. Hay muchos proyectos que están aprobados también técnicamente y la idea es saber qué proyectos se van a trabajar, lo que tiene que ver con pavimentos participativos, etc. Es necesario conocer esta prioridad, estas prioridades que pueden ser en una reunión técnica o como usted establezca necesario informar. Lo otro es hacer presente acá de que en distintas sesiones he solicitado información. En el último tiempo todas de ellas las he solicitado con el acuerdo del Consejo y la verdad es que esto no ha llegado, ha excedido el plazo. Por ejemplo, en uno de los últimos consejos solicité información respecto a cuáles eran las ayudas sociales que se entregaban, cuál es el apoyo que el Departamento Social ha entregado en las postulaciones de becas, cuáles respecto al PLADECO, también pedí un informe con una evaluación, entendiendo de que este instrumento es el que guía la gestión municipal y por lo tanto no es un documento que vaya solamente a revisarse una vez que termine el plazo, que es en este año de 2018. Yo creo que debe existir algún tipo de documento donde se evalúe cada cierto periodo cómo va avanzando este plan de desarrollo comunal y eso todavía no se entregó. Eso fue hace varios meses que yo lo solicité. Entonces, mi consulta es si es que de esta manera formal no se va a entregar la información, la única herramienta que me queda después es solicitarlo vía transparencia. Uno tiene un proceso, si no se entrega mediante, o sea, en los días que corresponden, uno puede ir al Consejo para la Transparencia y luego de eso incluso ir a... No me parece que sea algo de tanta gravedad como para no entregar esta información. Tenía notado otra cosa, pero es manifestar el punto de manera general para conocer qué pasa con esa información que se solicita. En otro punto,
bueno, informar de que este día jueves se quiere realizar reunión de Comisión de Medio Ambiente para tratar dos temas. Uno que tiene que ver con el proyecto de la central hidroeléctrica de Gato, que ya lo conversé en la sesión anterior, y ese era un punto también que quería destacar, que no estaba presente en el acta. Ahí solamente se informó en la reunión, pero lo que yo quise expresar era de qué manera se estaba presentando el proyecto en esa reunión, algo demasiado vago, con muchas imprecisiones, y nuestra posición, donde también comparte el concejal Asenjo, y que fue mayoritaria de todos los presentes en la reunión, de entender este proyecto como un mal proyecto para la comuna, donde ni siquiera se asegura de que Maullín va a ser considerado dentro del área de influencia. Eso quería destacar porque tampoco estaba presente en el acto. Pero dentro de esta reunión queremos comentar cuáles son las impresiones que nosotros tomamos de esta presentación, y también hablar sobre el Fondo de Protección Ambiental, que finaliza los primeros días de octubre, y por lo tanto es necesario utilizar este fondo concursable justamente para adelantar iniciativas que tengan que ver con la protección del medio ambiente, y especial del río, que hoy día tiene esta amenaza puntual de parte de esta iniciativa de inversión. Bueno, y por último quería tocar un tema que a mí me parece muy delicado, y lo toco acá para que sea de conocimiento de todos los presentes en esta sala, y tiene que ver con el traslado de funciones de una funcionaria, me refiero específicamente a Cintia Ulloa. Todos conocemos qué pasó con el caso de esta persona y otro funcionario más, luego que fueron desvinculados o no renovados la contratación que ellos tenían durante muchos años. Luego de las distintas presentaciones que se hicieron en Contraloría, que fue hasta Contraloría General, finalmente los funcionarios fueron reintegrados. Pero esta funcionaria en la última semana fue trasladada hacia la oficina de deporte. Yo me imagino que debe haber una justificación clara para aquello, y si responde hacia un mal desempeño en el lugar donde estaba trabajando, bueno, yo creo que tiene que haber un informe de evaluación de ese mal desempeño, y yo no creo que no es el caso, y en conversación con la funcionaria, me dice que el director de obras le había transmitido que era porque estaba conversando con ciertas personas. Entonces, eso me parece muy delicado, o sea, y me gustaría que eso también se explicara, porque no creo que luego de los fallos en donde la municipalidad tenía que cargar con un costo, se reitere en esta lógica de premio-castigo, donde aquel funcionario que hoy día conversa con tal persona va a ser castigado o se le va a llamar la atención. Me parece que no estamos en condiciones como para seguir permitiendo de que los derechos de los trabajadores sigan siendo vulnerados de esta forma, y este tipo de persecuciones, llamando a la incomunicación entre funcionarios, a mí me parece preocupante, y puede ser de que esto no sea el conocimiento de las personas que están acá. Por lo tanto, lo manifiesto mi preocupación, y quiero solicitar aquello, que se informe cuál es la justificación para una persona que viene trabajando 6 años en un lugar, cumpliendo una determinada labor, que conoce una dirección, sea trasladada a un lugar donde no tiene ninguna familiarización con el tema. Me refiero a la oficina de deportes. Yo no sé si es necesario tener cierta cantidad personal, y la función que ella realizaba una función muy específica, donde solamente estaba ella a cargo de la parte administrativa de la dirección de obras. Me parece que a simple vista no hay un elemento principal para poder evaluar este traslado de funciones. Eso quería, como último punto y de manera muy sentida, expresar. Sobre los informes, a ver, ¿dónde partimos el acta?
Lo primero, sobre los proyectos premium, tenemos un problema, yo lo conté recién. El problema está en la disponibilidad presupuestaria. Hasta el momento no hemos tenido información de la Subdere respecto de cuántos recursos por este año nos van a asignar, y más bien si nos van a asignar o no. Entonces, ahí obviamente que existe cierta dificultad para poder priorizar, porque al no tener una cifra es bien difícil saber qué proyectos vamos a considerar. Partimos sobre la base de la situación de emergencia, pensando en que algo podría salir. De todas formas, todos los proyectos tienen una fecha y nosotros también vamos filtrando de acuerdo a la fecha. O sea, de las solicitudes más antiguas. Urgencia y antigüedad, ese es el criterio. Pero también nosotros podríamos conversar respecto de los proyectos que nosotros tenemos, ¿ya? Hay otro factor importante que hay que considerar, que es que la misma Subdere entrega sus prioridades de inversión. Ellos dan la línea de financiamiento. Por ejemplo, la última vez que nos reunimos con gente de la Subdere, ellos nos mencionaban que dentro de las prioridades estaba turismo y estaba también seguridad ciudadana. O sea que lo que ellos preferentemente iban a financiar iban a ser proyectos que tengan que ver con esa naturaleza. Entonces nosotros obviamente que tenemos que también adecuar nuestros proyectos a ese tipo de iniciativa. Y sobre el Pladeco, nosotros efectivamente este año vence el Pladeco, vamos a tener que buscar la manera de poder financiar su digamos, no actualización, porque ya no corresponde, ahora es construir un nuevo. Nosotros todos los años evaluamos nuestro Pladeco, vamos verificando qué tipo de inversiones podemos hacer. En algunos casos el nivel de cumplimiento es bastante alto, en otros no tanto, porque también hay ciertos proyectos que técnicamente no logran cumplir con todos los requisitos. Por ejemplo, ahora nos pasó una situación que nosotros también se lo vamos a tener que transmitir, que en la misma reunión que yo le hablo, que es que nos autorizaron para construir más infraestructura pública en este terreno. Fuimos a la Mideso con la intención de poder postular acá para construir una biblioteca y construir un centro cultural, y nos dijeron derechamente no pueden construir en ese terreno. Eso está escrito, te van por oficio. Entonces, el lugar que nosotros teníamos, todo el trabajo que habíamos hecho para formular un proyecto, llegamos a Mideso y nos dijeron que no se podía, por el terreno. Entonces eso obviamente que va cambiando las cosas y vamos a tener que ahora ver dónde emplazamos, qué alternativas, probablemente vamos a ver la obligación de tener que comprar terreno. Entonces ese tipo de cosas van haciendo que la inversión cambie. Pero en general sobre los informes, esos informes debieran ya haber sido entregados. Esta información que es que no guarda ningún carácter de reservado, podría ser salvo la situación de las ayudas sociales de repente por los nombres, pero nosotros deberíamos hacerlo entrega. Entonces yo me voy a encargar de que esos informes se cumplan, porque hay un mandato legal que a nosotros nos obliga a hacer entrega, y los funcionarios tienen la obligación de entregarlo. Así que yo le voy a pedir que dentro de las primeras reuniones técnicas que tengamos se comente esto de la necesidad de dar cumplimiento a la entrega de información que se pide aquí en el Consejo, ¿ya? Eso de mi parte, porque yo tampoco me voy a hacer responsable porque los funcionarios no cumplan con el trabajo que sale de acá. Yo voy a darle instrucciones, y el que no cumple lamentablemente va a tener que someterse a los instrumentos que nosotros tenemos para poder hacer presión para que esto se cumpla a cabalidad. Sobre la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, nosotros también hemos sido claros. Yo lo he dicho más de una oportunidad, desde el inicio de ese proyecto no cumplía con las características técnicas ni apropiadas, ni tampoco con la orientación que nosotros pretendemos darle. Hoy día que estamos empeñados en transformar nuestro río en un sector de naturaleza, mucho menos coincide con la vocación que nosotros estamos buscando en el río. Así que nosotros también vamos a hacer, como municipio, vamos a hacer uso de todas nuestras facultades y de todo lo que tenemos para, obviamente, irnos en rechazo, ¿ya? Yo esto lo asumo como consejo, alguna vez nosotros lo preguntamos, lo hablamos acá, todos nosotros expresamos que estamos en contra. Entonces yo cuando hablo con municipio, hablo con acuerdo de la comunidad y también con el consejo, ¿ya? Y sobre los traslados de funcionarios o de funciones, yo igual quiero que ustedes sean bien responsables en el tratamiento que se da, sobre todo de la información. Efectivamente nosotros con algunos funcionarios hemos tenido ciertas situaciones
pero eso no los transforma en que sean, digamos, inamovibles ni intrasladables. Todos nosotros, o más bien todos los funcionarios, respetándose todo lo que dice la ley, digamos, pueden en un momento determinado ser reubicados en función de las necesidades del servicio. Entonces, decir que porque habla alguien con otra persona, Esa fue la respuesta que o sea, yo creo que hay un problema serio, porque me parece que es una situación que no, aquí todos hablan con todo. Nosotros vemos quién habla con alguien dentro de la municipalidad, después pueden hablar por teléfono, por mail, por lo que sea, y nosotros, yo no sé lo que hacen en su tiempo libre, ¿no? O sea, me parece francamente más bien buscar un argumento para generar un conflicto innecesario en una situación que es bastante sencilla. Y lo voy a dejar acá y lo quiero zanjar de una vez aquí, para que quede bien claro. Nosotros no tenemos ninguna persona administrativa en la oficina de deporte. Y eso es, y no es más que eso. Así se necesita una persona y en reunión técnica se ve cómo lo podemos hacer y eso va a significar otras adecuaciones más. Pero no hay nada más. Entonces intentar buscar otra situación, bueno, es cosa ya de cada persona. Hay de repente una necesidad de andar buscando el conflicto donde no lo hay, que a mí me sorprende. Pero de todas maneras nosotros nos hemos hecho, y pueden ir a la Contraloría, pueden ir a la Justicia, pueden ir donde quieran, nosotros no hemos hecho nada que la ley nos impide hacer. Simplemente estamos haciendo uso de las facultades que como municipio tenemos, estamos apelando al bien común, que es el funcionamiento completo del municipio. No es el primer cambio que hemos hecho. Hemos hecho por lo menos unos 6. Hemos hecho cambios en personal, hemos hecho cambios en finanzas, hemos hecho cambios en plan, hemos hecho cambios en obra, hemos hecho cambios en el time, pero de todo eso, que son como 8 funcionarios, solamente hoy día estamos hablando de uno, precisamente con el que tenemos problemas. ¿Por qué? O con el que hubo un problema. Entonces llegamos al final a lo mismo. O sea, hay una intencionalidad de permanentemente estar buscando que a lo mejor me están persiguiendo, que acá, que allá, y eso, si además le añadimos el componente de que lamentablemente hay gente que de repente habla sin conocimiento, peor todavía. Pero nosotros tenemos que hacer que la municipalidad funcione. Entonces eso significa que tenemos que hacer modificaciones. Y a veces a algunas personas les gustarán y otras veces no les gustarán, pero lamentablemente nosotros somos pocas personas, no tenemos más capacidad de tener más contacto, y eso es. Por eso que se aclare la Sí, situación. y por eso yo lo estoy aclarando, nosotros estamos haciendo uso de nuestras facultades que tenemos. No, que desde la Yo lamento y voy a pedirle al director de obra una reunión porque me parece que no es la forma, porque y también eso genera un problema mayor en una situación que no es, pero yo podría mencionarle acá para que ustedes sepan los cambios que hemos hecho. Hemos hecho, por ejemplo, cambios en la tesorería, hicimos una modificación en finanzas, también hicimos en personal, en la misma obra, en SECPLAN, en patrimonio, ¿dónde más? Ahora en deporte, y así tenemos que ir buscando dónde, en el teatro, o sea, en todos lados. Nosotros, yo creo que hay una cosa que ya se ha instalado aquí y que yo lo he tratado de conversar con la gente, pero no hay caso. Creo que es algo que quedó muy arraigado aquí en esta municipalidad. Que cada vez que uno necesita hacer una modificación o una reubicación, se piensa que es por algo negativo. Y no siempre es así. O sea, a veces por necesidad. La mayoría de las veces es por necesidad. Nada más. Pero no es que alguien haga algo malo para que lo cambien. Ya tú tenés tan pocas fichas que tenés que moverlas, pero no siempre tienen algo malo. Alguien ha hecho algo malo. ¿Por qué tendría que ser por algo malo? Eso para que ustedes lo sepan. De todas maneras, si algún funcionario siente que es pasado a llevar, que hay algo detrás de las cosas que se hacen,
tiene siempre la posibilidad de ir a la Contraloría o incluso a los tribunales si tiene pertinente. Yo no me puedo oponer a eso, tiene la libertad también de hacerlo. ¿Ya? Entonces, Gracias, alcalde. Tengo dos puntitos. Uno, se trata de la falta de una señalética de velocidad máxima, que es el camino que viene de Astillero acá del Mapu, ahí donde hay una placita que hicieron los juegos. Ahí falta, me están pidiendo los vecinos. Y lo otro... ¿en qué placita? La que está llegando acá del Mapu, el camino que va de Astillero, hacia el Mapu. No. Y lo otro, reiterar de nuevo la mantención de luminarias, que hace un tiempo atrás yo lo pedí igual, y sigue en las mismas, que se iban a comprar los materiales. Entonces, esos dos puntitos que tengo ahí. Muy bien. Vamos entonces a oficiar a vialidad, porque ese camino es de responsable de ellos. Sí, yo, disculpe, alcalde, yo hablé con don Alejandrino, pero es mejor hacer el documento. Sí, siempre es mejor que la información. Señalética ahí disminuye la velocidad y todo lo que pueda hacer necesario, como hay una plaza justo que está a la orilla, en la orilla de camino. Mal ubicada la plaza igual, pero bueno. Es que nosotros utilizamos ese espacio que teníamos disponible, pero ahí está cercado para que no es una cancha de fútbol que está ahí, pues, son juegos donde los niños tienen que sentarse ahí. Entonces, por eso es que... Y hay como un cerquito, y a la dirección de Departamento Eléctrico para la mantención de las luminarias. Maullín y Carel Mamo. Don Miguel Barrera. Ricardo, voy a referir a los puntos que tocaron los colegas anteriores relacionados con el primero, con el tema del camino Río Luisa. Al final, esa familia ahí tienen... Vale, se hizo un camino, la municipalidad construyó un camino, la cual va hacia arriba, hacia un terreno de la gente que son herederos, digamos, del campo. Bueno, al lado hay un vecino, que si bien es cierto, está postrada la señora, tiene complicaciones de salud bastante, y ellos han tenido problemas con el paso del camino. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí? Lo conversé con Vialidad, se colocaron las alcantarillas al lado para hacer un nuevo camino. Pero con las condiciones climáticas hoy en día obviamente no se han podido hacer, porque están permitiendo, pero sí se colocaron las alcantarillas. Pero está ese tema, que obviamente por pasar máquinas hacia arriba, como hay un camino, son herederos que trabajan con el tema de la madera, pasaron camiones, tractores, todo, el camino obviamente se hundió, no, está mal. Entonces yo creo que ese es el problema que tienen ahí de los vecinos arriba. Ahí va a competir, claro, obviamente es la municipalidad que va a tener que ver el camino que se construye. Lo otro es sobre el camino de Don Justo. Ese recargue, la empresa hubo un problema con la destinación de recursos, pero ya está solucionado. Por lo tanto, ahora en septiembre, a fines de septiembre, mejorando las condiciones climáticas, se va a comenzar a trabajar para empezar a hacer la unión de los dos caminos que es lo que falta en tramo. El camino justo hacia el Cumberbarro. Alcalde, me gustaría también que se pudieran socializar los proyectos que acá estamos firmando, porque si bien es cierto, acá nos comprometemos a absorber los costos, pero sería bueno que tuviéramos diseño o qué es lo que se va a intervenir. Por ejemplo, se va a mejorar el Parque Mangal, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Se va con el muelle Quenuil, ¿qué es lo que se va a hacer en el muelle Quenuil? ¿Cómo se va a hacer? Porque de repente nosotros, como viajamos por todos lados, tenemos también otras visiones que de repente pudiéramos aportar dentro de la mejora del proyecto, tal vez, para que no después digamos, no, si yo pensaba así, no, si la gente de repente no le gustó, no sé, la gente del mismo sector. Poder socializar mayormente los proyectos. El otro alcalde, no sé si está en conocimiento, pero ¿qué superficie tiene el pozo lastre del empalme?
porque se ve, bueno, por primero no está cerrado, pero se ve, yo creo que es el margen que tiene. No está cerrado. Y a la superficie del lado atrás, no sé cuál es la cantidad de superficie que nos va quedando ahí, porque lo que se ve está bastante ya sacado y no sé qué es lo que va a pasar ahí, para ir pensando ya en, no sé, si en comprar o ver otro sitio. Vamos a insistir, sí, en todo caso, para que se dé cumplimiento a lo que se ha dicho acá, con el camino con los dos caminos, con el río Luis y con el camino justo, ¿ya? De parte del Consejo, ¿ya? Sobre los proyectos, ya vamos a pedir que se haga una pequeña presentación. Lo que pasa es que nosotros, estos proyectos están todos conversados en general con la gente, ya se conversa. Se tiene que hacer lo que se puede en función de los recursos y de lo que está permitido. No es tan fácil en todo poder decir, ya, vamos, hagamos esto, no hagamos esto. ¿Ya? Esos 3 proyectos que les presentamos a ustedes son todos, para que no queden en el aire, son todos de emergencia, tal cual como le dije. ¿Ya? Nosotros hicimos una intervención pequeña en el teatro y nos dimos cuenta que tiene un nivel de deterioro bastante importante. Entonces nos vemos la obligación de tener que invertir mucho más de lo que nosotros teníamos pensado. ¿Ya? Porque hay una evaluación que da cuenta de que hay algunos errores constructivos de cuando se hizo. Y eso vamos a intentar resolver. Claro, que esto se está presentando otra vez un proyecto de mejora y la otra es reconstrucción. O sea, sí. No sé si vale la pena mejorar y después reconstruir o pegar Es que plazos, los plazos, claro. por los plazos son los problemas, que nada asegura que uno pudiera en un corto plazo tener las dos cosas resueltas. El otro, el Muelle Quenuir, es un proyecto que lo hicimos también con la gente y lo hablamos con la Dirección de Obras Portuarias. Ellos el próximo año van a hacer una conservación, pero antes de la conservación y antes que inicien obras es necesario hacer algún trabajo previo, sobre todo lo que tiene que ver con seguridad. El muelle tiene un nivel de deterioro bastante importante, entonces hoy día hay que colocar baranda, hay que cambiar todas las partes de tránsito de las personas, eso hay que cambiarlo y no es poca plata. Entonces, no es una obligación también de hacerlo así. Lo que se podría pensar, o tal vez, no sé, y hacer una especie de muelle pontón que sea rotante, que lo estuve otra vez con el tema de la marea. Sí, lo que pasa es que ese tipo de cosas, lo que pasa es que ese tipo de cosas, de cualquiera de nosotros ahí no tenemos el botoncito, pues ese botoncito lo tiene la Dirección de Obras Portuarias, pero nosotros estamos trabajando ya con ellos. Ellos están elaborando un proyecto, de hecho ahí ya se han hecho estudios. Se hizo un estudio donde ya definitivamente ese muelle no reúne las condiciones técnicas para poder reponer ahí un muelle nuevo y va a tener que cambiar su ubicación hacia el sector de las Lajas, el muelle. Se hizo hace poquito, semana atrás, la batimetría ya del río. Entonces ahí ya hay un nivel de avance. Nosotros estamos solamente haciendo ahora algo para asegurar que ese muelle quede con cierta operatividad mínima, mientras tanto se hace lo otro. En el caso del Pangal es alcantarillado y agua potable. Hacer los mejoramientos y el proyecto para lograr sacar la resolución sanitaria. Entonces son dos cosas urgentes y tenemos que hacerlo así o sí y rápido. Entonces ahí no hay nada, no hay ningún gustito de alguien para digamos, porque se le ocurra, son cosas sumamente urgentes. Y eso es una parte, porque tenemos muchas más, pero hay que hacer maravillas con lo poco que nos dan. Sobre la dimensión del pozo, la Dirección de Obras que informe con una copia del plano cuánto superficie tenemos en el pozo. ¿Qué proyecciones de explotación tenemos? ¿Cuánto tiempo más tiene el material ahí? Antes que lleguemos a un deruchino. Señora Carmen Serra. Gracias. Nuevamente quiero mencionar una petición que hice hace unos 3 consejos anteriores respecto a una cámara que hay ahí en mal estado en Balmaceda, esquina O'Higgins, en la intersección. Aún está sin solución. Y también quiero retomar el tema del colega concejal Calixto respecto a la señalética. Yo hace 8 meses exactamente que lo pedí porque fue antes de la fiesta de Candelaria y nunca hubo solución. Entonces la gente empieza a buscar a otros concejales a ver si encontramos solución. Yo no sé por qué pasan estas cosas porque son 8 meses. Lo tengo en cuenta porque en un acta está por ahí y nunca ha habido solución y es un peligro porque los niñitos empiezan a jugar
Es la Eso, misma, o sea, usted dice la es la misma. misma, es exactamente lo mismo. Entonces uno de repente se siente frustrado porque en realidad como que las peticiones quedan en el aire y no ha habido solución. Hay que decirle a otro colega para que tenga más sentido, parece, o más fuerza, no sé. Pienso así yo, igual es incómoda la situación porque los vecinos, y aquí le vamos a pedir a esta concejal si no los pescan, vamos a pedirle a otro a ver si encontramos solución. Entonces en realidad que yo me siento molesta por eso, y no es el primer caso. No es el primer caso que estoy pidiendo y que nuevamente los colegas lo vuelven a rectificar. Así que quiero que igual se tomen en cuenta esas cosas. Lo otro también con respecto a la luz, estamos 3 días sin luz en calle Circunvalación, desde Carmen Gallardo hacia arriba. Eso solamente. Luminarias. Es importante, luminarias. De día solamente. Mire, lo que pasa, yo le acabo de decir acá, la señalética eso es responsabilidad de vialidad. Nosotros no podemos intervenir donde, y usted lo hemos expresado ya más de una vez, no podemos intervenir donde está vialidad, incluso nos pueden demandar. De hecho, ustedes están en conocimiento que ahora en el mes de noviembre se va a terminar ese camino. Y hay ahí como una especie de Y. Y vialidad va a faltar las dos partes. Sí. Entonces, nosotros ahí en eso no podemos intervenir, más aún cuando vialidad está ahí trabajando. Entonces, no se trata de que alguien le haga más rápido. Yo no puedo... Es que en ese entonces quedó que iban a colocar algo. No sé, niños jugando, alguna señalética quería, pero Es que no podemos nosotros. Pero pues se puede oficiar a vialidad. Entonces, Pero es que en esa vez lo hicimos también. Pues. Y debería buscar el documento Sí. para que no quede como que no se hizo gestión. Yo prefiero que busquen el documento. ¿Ya? Sí. Lo busquen otra vez. Porque si no, o sea, nosotros hacemos, no es mi intención ahora, pero también cada uno de ustedes ha hecho distintas peticiones y a todos, en la medida que hemos podido, le hemos resuelto. Y la gente tiene derecho a hablar con todos. La exclusiva, que tiene la exclusiva, eso es... No, eso no estoy diciendo. Sí, o sea, que claro. no se transforme en Sí, eso. pues, también Pero- hablan conmigo, aquí nosotros a veces hemos estado en consejos y resulta que los 8, o sea los 6, hablan el mismo tema. La gente tiene derecho a hablar. Pero es que no todos nosotros tenemos la posibilidad de poder solucionarlo rápido. Sobre la calle O'Higgins, la dirección de obras que se encargue de ir a colocar esas tapas, es una tapa de la cámara. Y sobre la luminaria de circunvalación también, la dirección del departamento eléctrico. ¿Ya? Bueno, con esto entonces vamos a dar por finalizado nuestro consejo. Tenemos consejo de nuevo ¿cuándo? El 25. El 25 de septiembre. 25 de septiembre. Esa fecha dejamos. Ya. No, pues. El 18 de... El 25 de Lo septiembre. dejamos para el 25, que es el... ¿Hoy día es 4 ya? Sí. El ¿Por qué 18. pasó tan rápido este semana? Muy rápido. Nosotros tuvimos la semana pasada consejo, ¿no? Sí, por eso. Por eso fue, voy a... Ya Y tenemos el quedamos para 25. el 25. Ahí lo vamos a esperar Vamos con a dos ansia para sesiones. juntarnos. Oye, si yo lo extraño, igual aunque usted me pelee, lo extraño. ¿Quieres pedirle? No, más que nada.